Bueno, buenas. Estamos en el primer vivo de la cuenta de Instagram, Profe Vieja y Zurda, y hoy vamos a estar hablando de la presencialidad y virtualidad en educación. Hola, Tiago. Siempre está. De la virtualidad y la presencialidad en la educación vamos a estar charlando con la licenciada en psicología Laura Manucci, y vamos a estar hablando con Juan Cuenca de Hablemos de Política. Bueno, se va a subir un cachito Juan primero, que después me va a acompañar desde la misma cámara, y después vamos a empezar a hablar con Laura. Juaní. Ah, perdón, sí, yo no estaba aceptando la solicitud. Bueno, ahí estamos. Bueno, me voy presentando. Mi nombre es Flavia Pandolfi, soy profesora de Ciencias Hola, Naturales. Hola, Juan. ¿se me escucha ¿Estás? bien? Sí, sí, se te escucha bien, Juan. ¿Se me ve bien? Se te ve bien también. Perfecto, perfecto. Bueno, me estaba presentando. Eh, Juan y yo pertenecemos también al equipo de Así se habla de ESI, donde hemos hecho varios vivos. Así que bueno. Juani, presentate. Bueno, me llamo Juan, eh, soy el admin de la página de Hablemos de Política, _2021, que les sale arriba, me parece, sale. Y bueno, como dijo, soy parte del equipo de Así se habla de ESI, y bueno, ahora estudiante de licenciatura en comunicación del IUNMA y licenciatura en ciencias antropológicas de la UBA. Recién estrenadito, estudiante universitario, pero como le dijo Sí, sí, Juan, somos hace madre, 5 días. madre e hijo. ¿Cómo? Estudiante universitario hace 5 días, literalmente. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, somos madre e hijo, así que ahora vamos a poder estar uno al lado del otro, sin distanciamiento social ni barbijo, porque convivimos. Así que por eso nos van a ver juntos. Así que bueno, Laura ya vi que entró, así que bueno, venite para acá, Juan, Dale, así charlamos ahora con Laura. dale, bueno, me ven ahora en 5. Dale. Bueno, ahí ahora esperamos a Laura. Laura, como dije recién, es licenciada en psicología, está estudiando la licenciatura en psiquiatría en la Universidad de Brighton, en Inglaterra. Ella es argentina, está viviendo allá hace unos 10 años más o menos. Y bueno, nos va a dar también su conocimiento y su aporte desde, digamos, el lugar que le toca. ¿Sí? Así vamos a ver un poquito qué es lo que estuvo pasando en este tiempo en Europa. ¿Nuestro mensaje, Laura? Bueno, ahí está, ahí se está uniendo Laura. A ver si tenemos paciencia un segundito, estamos. Hola, Laura. Hola, acá estoy. Hola. Y Ahí acá está, estamos acá también. estamos. Hola, Hola Juan. Bueno, Bueno, menos mal. bueno, Laura, contame un poquito sobre vos. No sé si escuchaste la presentación, si querés agregar algo más. Sí, acá estaba tratando con los desafíos que tiene la virtualidad ya desde entrada, porque no podía conectarme, así es que, y es justamente de eso que vamos a hablar. Tal cual, tal cual. Sí, Es todo para demostrar. nuestra incapacidad, Claro. claro.
Muy bien. No, quería decir a los oyentes que teníamos contratado un hater con Flavia, Osvaldo de Villa Domínico, que no pudo sumarse, que nos iba a decir Pero todas las frases que podíamos refutar. Lástima que no pudo. Vos que te fuiste a vivir a otro país, que hablás, vayan a comer polenta, pero si tiene la foto con Obarrio y los claro, los docentes somos todos vagos, hace un año que no claro, trabajamos, claro, lo teníamos todo todo preparado. eso, ¿ahora cómo hacemos? Sí, sí, así que ahora no lo podemos refutar, vamos a tener que hablar en serio. Bueno, se unió, así se habla de ESI, que ahí está saludando, que contábamos recién que Juan y yo pertenecemos al equipo y hemos hecho tantos vivos. Y bueno, ahora, hola Zulma. Eh, bueno, entonces ahora desde esta cuenta nueva, Cuenta recién nueva, estrenadita ¿y también. por qué se llama vieja, profe vieja y zurda? Eso, explica. Bueno, es una refutación a los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que habló muy despectivamente de los docentes, diciendo que somos todos viejos, fracasados, que venimos de varias carreras, y que somos zurdos, ¿no? Y criticando la militancia zurda, no sé, la militancia de derecha o el adoctrinamiento de derecha, parece que no existiera, ¿no? Y sin embargo está incorporado en el lenguaje, absolutamente, el lenguaje escolar, ¿no? Cuando nos hablaban de la conquista del desierto, la revolución libertadora, que son conceptos que es un adoctrinamiento de por sí, porque ni revolución ni libertadora o golpe de Estado, o sea, Claro, no era un desierto, lo se mismo asesinó pasa gente, o sea, en la educación en Inglaterra, en el país donde yo vivo y donde mis hijos fueron y van todavía a la escuela. eh, la educación tiene mucho de imperialista, se enseñan las conquistas y las invasiones como algo bueno, como algo que nada tiene que ver con la realidad y, y no se enseña ninguna de las consecuencias, e incluso no se enseña tampoco autores que sean de otras culturas o de otras partes. Un poco de la educación de mis hijos sucedió en Italia y ahí también la educación es bastante nacionalista uh-huh. y también con un sesgo político bastante claro, como sucede en todas partes, ¿no? Sería bueno darles a los chicos una visión un poco más amplia para que puedan elegir. Claro, curioso que en la Argentina, no estando en Europa, la educación es muy eurocentrista, diría Enrique Dassel, que es un autor que habla mucho de esto, ¿no? De la necesidad de una educación descolonizadora, Claro, para horror de la ministra. Y sí, una cosa también muy curiosa es que una ministra de Educación hable de la educación como un fracaso, porque ella lo decía, eh, decía que somos fracasados porque a veces, como es mi caso, hicimos también alguna otra carrera que por ahí no terminamos. Entonces, yo tengo la mitad de la carrera de veterinaria, un poquito menos, y no considero para nada que eso haya sido un fracaso. Tengo un conjunto de conocimientos que refuerzan mis conocimientos de profesora de ciencias naturales. Eh, es, es, muy curioso que una ministra de Educación considere que recibir educación es un fracaso. sí, y también es una visión bastante porteña, bastante angosta de la realidad, ¿no? Eso pasa muchas veces con todas las opiniones que se dan acerca de la educación o con los protocolos o con los consejos. Son bastante porteños y no tienen en cuenta, toda mi experiencia es en el conurbano. Yo soy de la zona sur del Gran Buenos Aires, de Monte Grande, fui maestra de inglés en las escuelas
de Montegrande, de Tristán Suárez, del Jawel, hace mucho, 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 en el 93, 94. Y la experiencia de las escuelas del conurbano, como la experiencia de los hospitales del conurbano, nada tienen que ver con las experiencias de la capital. Y lo mismo pasa con las provincias, Formosa, Salta, Corrientes, ninguna de las provincias es comparable a la experiencia porteña. Y al mismo tiempo eso pasa cuando yo les hable de cómo cómo fue el cierre de las escuelas aquí y cómo fue la apertura de las escuelas. Les estoy hablando de una zona muy cercana a Londres, estoy en el sureste de Inglaterra, una zona bastante afluente, que nada tiene que ver con el norte de Inglaterra o las zonas donde hay escasez de recursos. Así es que todas las opiniones que podemos vertir hoy son opiniones con un sesgo que tiene que ver con nuestra propia experiencia y Exacto. perdonen si les digo en Inglaterra es así porque en realidad estoy hablando de que en el sureste de Inglaterra es así. Yo no conozco toda la realidad inglesa como no conozco toda la realidad argentina. Claro, tal cual. Bueno, Tiago decía recién que se trata de ser neutral. En realidad, neutral no es nadie. Todos hablamos desde nuestra propia, como vos decís, desde nuestra propia experiencia. Lo importante es poner de manifiesto esa experiencia y diferenciar lo que es opinión de lo que son datos o de lo que son estadísticas. Eso también es importante, ¿no? La otra vez escuchaba un noticiero donde mezclaban la noticia con la opinión y decían justamente, de acuerdo, con respecto al comienzo de clases, una muy buena noticia, vuelven las clases. Una muy buena noticia es tu opinión. Vuelven las clases es una información parcial, porque en realidad sí, vuelven las clases porque durante enero no hubo clases. El año pasado hubo clases. Sí, también la diferencia entre clase presencial y virtual, pero ambas son clases. O sea, nosotros estuvimos trabajando y los chicos estuvieron estudiando y las Claro. familias estuvieron detrás de eso. Si no no se tiene en cuenta todo un esfuerzo que se hizo, exactamente. Claro, en el caso de Europa, que es como casi mirar el pasado, ¿no? Casi como que se puede predecir el comportamiento de esta pandemia, de este virus, mirando a Europa que oficia de pasado, ¿no? Porque vamos un poco más adelantados en lo que es la Claro. distribución de los casos, el virus, la vacuna, todo lo que pasó. En la primera ola de la pandemia, que fue en Inglaterra, particularmente en abril, en otros países un poco antes, las escuelas permanecieron abiertas y cuando estuvieron abiertas, el gobierno les indicó el protocolo. Durante el periodo en que estuvieron abiertas, el protocolo cambió 41 veces, porque a medida que se intentaba poner en marcha ese protocolo, surgían nuevos problemas, por ejemplo, el recreo, la hora de comer, si alcanza el tiempo, porque haciendo filas donde hay que hacer distanciamiento, todo se alarga, entonces ya los tiempos como eran antes no funcionan. El problema de las burbujas, que es una buena idea, en teoría, pero en práctica esas burbujas a la hora de salir de la escuela se rompen y los chicos se mezclan en el camino a casa, en el transporte público, los fines de semana y después vuelven a En la clases puerta de la escuela nomás. en la puerta, claro, y después vuelven a clases y empiezan a haber casos eh, por un lado casos positivos comprobados y por el otro lado los casos del otoño, que son los mismos síntomas. Entonces hay que aislar a toda esa burbuja eh, y hay que buscar profesores suplentes, porque los profesores no tienen solo una burbuja, sino que tienen diferentes áreas. Entonces los suplentes hay que pensar de dónde vienen.
y si vienen de otra zona. En Italia, por ejemplo, sucedió que el país estuvo dividido en zonas rojas, amarillas, como un semáforo, entonces no se podían mezclar las zonas. Aquí también sucedió lo mismo, en un momento se quiso hacer esa división por zonas, pero después es muy difícil saber si la familia del alumno cumple con esa disposición o tiene que ir por trabajo o por cuidar a un anciano, a otra zona. Entonces, hay un montón de partes del protocolo que no pudieron ser llevadas a cabo. No sé cómo fue ahí en Buenos Aires, que es tu experiencia hasta ahora, qué disposiciones les dieron a ustedes. Mira, lo de los 41 protocolos creo que los llevamos esta semana nada más. Hay toda una cosa, claro, porque esto que vos decís, que no tuvieron en cuenta el recreo, que no tuvieron en cuenta, vos le preguntás a cualquier docente que está en el aula y te lo anticipa, si todos lo estamos diciendo. Pero ¿qué pasa? Acá por lo menos es muy común que los ministros de educación no tengan trayectoria educativa, no son pedagogos, no estuvieron en el aula, y realmente hay muchas cosas que se ven, o sea, Trota es abogado, Acuña es licenciada en ciencias políticas, Trota tiene alguna experiencia universitaria, pero no es lo mismo, no es lo mismo, cada nivel tiene su propia problemática y educación especial también. Entonces, y no se rodean tampoco de gente que les podría anticipar este tipo de cosas. Uno lo ve en el periodo prepandemia en detalles tales como las jornadas pedagógicas. Las hacen con una improvisación, no importa quién, no importa qué ministro, con una improvisación. Y, por ejemplo, ponen una jornada pedagógica un lunes, cuando el lunes anterior fue feriado y no se dan cuenta que están afectando, sobre todo en secundaria, al mismo curso. O sea, yo que tengo una vez por semana con cada curso, son 2 lunes que no los voy a ver. Y eso se podría solucionar simplemente poniendo la jornada en martes. Pero eso es porque no tienen ninguna experiencia de aula, ni desde lo teórico ni desde lo práctico. Y pasan mucho estas cosas. Y todo esto que vos decís es lo que estamos anticipando que va a ocurrir. Además de todo, es obligatorio que entren con barbijo. Son menores de edad. Un pibe de 12 años capaz que va solo a la escuela. Llega a la puerta de la escuela y no tiene barbijo. ¿Lo mando a la casa? ¿Lo dejo entrar sin barbijo? ¿Le presto el barbijo? ¿Qué Claro, hago? claro, esa fue una de las problemáticas en las escuelas secundarias. El alumno que iba sin el barbijo no podía entrar a la escuela. Ahora, en un lugar como esta parte del sur de Inglaterra donde yo vivo, donde es todo bastante controlado y hay mucho recurso, hay muchos profesores y la pobreza es un porcentaje menor, eh, entonces el alumno que va sin barbijo, que el profesor le dice no puedes entrar, lo van a buscar los padres. Ahora, si tomás otra parte de Inglaterra, un poquito más al norte, donde los padres tienen que trabajar los dos, donde no hay una red de soporte, donde la problemática es otra, el alumno que va sin barbijo y le dicen que lo tiene que ir a buscar los padres no lo pueden ir a buscar. Y los problemas de disciplina son otros. Y los recursos que tiene el docente para lidiar con esos problemas de disciplina no son tan efectivos porque siempre depende de la zona y del contexto. Entonces, esto también es importante. El- de todas maneras, nunca la comparación de Inglaterra, Italia, España, Dinamarca, el país que sea que vamos a comparar eh, en recursos y en justicia social y en pobreza, no lo podemos comparar nunca con nuestro país.
donde la deuda que tiene el Estado con el pueblo es mucho más grande. No es que hay una deuda educacional, hay una deuda en todos sentidos. Si no hay cloacas en algunos barrios, ¿cómo se puede hablar de que el alumno necesita la escuela? O sea, son temas que van más allá. En la panza vacía, eso es una frase hecha, pero que la conocemos tanto. Y esa es una deuda estatal, que muchas veces viene puesta a espaldas del docente, ¿no es cierto? Se escuchó mucho en estos días es que los docentes no quieren ir a trabajar y los alumnos necesitan de la escuela, sobre todo los alumnos que viven en desventaja, los alumnos más pobres. También tiene que quedar claro que esa es una deuda del Estado, Exacto. no del docente. Pero siempre es más conveniente ponerlo en la espalda del docente y siempre una especie de voluntarismo mágico. Bueno, ustedes son docentes, ustedes provean las herramientas, fíjense cómo lo van a solucionar. No puedo, soy docente, no soy mago. Bueno, Zulma, con respecto a lo de las jornadas, aporta todas las veces que nos ponen la jornada a fin de año, cuando estamos cerrando, hace notas, haciendo muestras, evaluando, entonces te ponen la jornada. Me acuerdo un año que pusieron la jornada en la fecha en la que habíamos planificado hacer una muestra, que veníamos planificándola hacía meses, y que bueno, tuvimos que suspenderla, hacerla junto con la muestra de arte, todo un lío porque pusieron la jornada a último momento, toda una improvisación terrible. Bueno, quiero saludar a Ana y a Noelia Ibarra, que estaban saludando. Hola, Noelia fue Ana. alumna, y bueno, y a Ana la conocemos ambos, los tres. Yo puedo saludar A Ana y a Ernesto a saludamos. la cuenta de mi perro, que Y bueno, con respecto a lo de deuda del Estado que decías, estuvimos 4 años sin el plan Conectar Igualdad. Y eso realmente hizo un agujero enorme, porque la conectividad que no hubo en muchísimos alumnos que no tenían dispositivos para hacer los trabajos, tiene también que ver con eso. Bueno, no, así que, bueno, ahora Juan nos va a hablar un poquito del tema de Conectar Igualdad. Y después con el tema de las burbujas, hay algo que tampoco se está teniendo en cuenta. Yo no sé si es desconocimiento o no sé por dónde pasa, ¿no? Cuando dicen que el docente no pertenece a la burbuja. Entonces he escuchado en estos días que se aíslan una burbuja, el docente no se aísla. El docente sigue yendo al resto de las burbujas. Cuestión que la verdad que no entendí, que se supone que los docentes, por alguna cuestión también mágica, no transmitimos el virus, no nos contagiamos, me saqué el aro para gesticular. Bueno, puede pasar. y después No también está esta poca claridad acerca de cuáles son los grupos que contagian más, los grupos que contagian menos, porque cuando se habla de la educación es un espectro enorme que va desde el jardín de infantes hasta los muchachos que están por terminar el secundario, que son casi adultos. Entonces estás hablando de diferentes edades y diferentes etapas del desarrollo, lo que significa que tienen diferentes necesidades, pero además el desafío que presenta enseñar a esos alumnos es muy diferente y el protocolo tendría que ser diferente y el modo en que contagian los alumnos también es diferente según la fase de edad. Exactamente, y también algo que he escuchado sobre los adolescentes en estos días, que yo no sé si es que no han visto nunca un adolescente
o si los adolescentes que yo conozco son tan particulares, porque dicen no, porque la necesidad afectiva del contacto físico es en los más chiquitos. Los adolescentes todo el tiempo se abrazan, inclusive se te acercan, te saludan con un beso, o sea, que son todas cosas que está bien que un adolescente tiene la capacidad intelectual de entender que eso no se puede hacer. Ahora, yo he visto adultos eh, en un cumpleaños y que se sacan la foto sin barbijo todos amontonados. Le estamos pidiendo al pibe de 12, 14 años que entienda mejor que el adulto. ¿Qué dice Zulma? A ver, Juan. Bueno, ahí lee el comentario Zulma. El docente siempre va de frente. Ayer nos dijeron por la etapa de intensificación y luego de 2 semanas vemos qué pasa. Es decir, improvisación todo el tiempo. Total, el docente se las arregla igual. Tal cual, en una etapa que es crucial para el docente, febrero, porque cuando todo el mundo cree que estamos de vacaciones, nosotros estamos planificando el año, viendo qué actividades vamos a hacer, qué proyectos, hablando con otros profesores, todo eso. Yo la verdad todavía no entendí muy bien qué es lo que tenemos que hacer. No me queda claro qué es lo que va a hacerse de forma virtual, cómo se va a manejar la presencialidad. En la ciudad de Buenos Aires empiezan el miércoles y estamos todos, digamos, sin respuestas. Contanos un poquito, Juan, lo del tema de conectar igualdad. Dale, cuento así un poquito, igual tienen en mi Instagram, que Hablemos en Política, _2021, una publicación donde especifico más, doy más detalles, etcétera. Básicamente fue un plan del gobierno de Cristina, donde se entregaron netbooks, como esta, que está acá, a alumnos y profesores. Un intento de hacer que la conectividad llegue a más personas, ¿no? Algo que no se habla mucho es el tema de la brecha digital, que es importantísimo cerrar, sobre todo que ahora lo vimos con el tema de la pandemia, lo importante que es el tema de la conectividad. Tuvimos que hacer clases virtuales en un país donde casi el 50% de las personas no tienen acceso a internet, ¿no? Y muchos porque lo perdieron los últimos 4 años. Para el 2015, la conectividad alcanzaba el 63% de las personas. Para el 2019 es apenas un poquitín más que el 50%. O sea, ahí hay un gran retroceso. Y bueno, y hace no mucho del año pasado, mediados del año pasado más o menos, es que se implementó el plan Juana Manso, una especie de Conectar Igualdad 2.0, donde se entregaron solo en La Matanza unas 97.000 netbooks, un poquito mejores que la que acabo de mostrar. Claro. Perdón. Estos datos son según un estudio que se llama Informe sobre la situación de conectividad de Internet y banda ancha en Argentina, de Javier Marín, Rubén Creus, Antonio García Zaballos, para el Banco Interamericano de Desarrollo. Genial. Claro. Bueno, Y en este, perdón. Sí. sí, no, haciendo eco de esto que decía Juan, entonces, una problemática importante de la educación en todas partes del mundo, pero sobre todo en nuestro país, es la desigualdad y cómo se llega a esa justicia social que se necesita tanto. ¿Cuál es el plan para igualar a estos alumnos? Porque en el tema de la virtualidad está presente y es más que obvia la desigualdad y la injusticia de quienes no pueden acceder a las clases online, pero también quienes tienen conectividad, se les presentan muchos otros desafíos, alumnos que viven en una casa pequeña, que no tienen tal vez un lugar para hacer las cosas en modo tranquilo, que no tienen, bueno, todas estas dificultades que
no fueron puestas sobre la mesa, no hubo un plan para decir cómo vamos a erradicar esta injusticia, cómo vamos a tratar de igualar a los alumnos. Y este plan todavía no existe, ni siquiera con la apertura de las escuelas. Entonces esa desigualdad va a prevalecer, no importa si es presencial o si es virtual la educación, esa desigualdad va a prevalecer y eso es el problema esencial. Y los docentes no tienen las herramientas este, para erradicar esa desigualdad, tiene que venir desde otro lugar, desde la conducción. Exactamente, exactamente. Bueno, Miriam Belfer dice que nos están mandando al matadero y sí, la verdad que es la sensación. Después de tanto cuidado, es como que, bueno, te cuidamos hasta acá. Zulma Claro. dice que para muchos docentes, estudiantes y familia fue la primer computadora, la de Conectar Igualdad. Esa Sí. es una importancia fundamental. Y muchos que ahora se rasgan las vestiduras diciendo que no hubo clases y todo eso, cuando fue el plan Conectar Igualdad decían, le regalan una computadora para que juegue, o sea, lo miraban despectivamente. Bueno, y ese también es otro tema, ¿no? Estamos Sí, hablando... también hay que hacer hincapié en que no es cierto que no hubo clases y no es cierto que los docentes no trabajaron durante la pandemia. Muchos docentes fueron a las escuelas incluso para entregar bolsones de comida, Exacto. porque cuando daban sus mails o sus números de WhatsApp a los alumnos se comunicaban no para decir no entendí la tarea, sino para decir, profe, ¿sabe Claro, dónde puedo ir para que me ayuden? No tenemos para comer. Fue una realidad durante la pandemia. tal cual. Tal cual, tal cual. Y bueno, y con respecto al trabajo docente, yo pasé de trabajar 4 días por semana, porque tenía un día libre, a trabajar 7, a no tener licencias, falleció mi mamá, tomé el día del entierro, un par de días más, y después ya estaba trabajando con el trabajo acumulado de los 2, 3 días que me había tomado. Tuvimos COVID, lo mismo, seguimos trabajando. Juan siguió con la escuela porque también en la medida de lo que podíamos, y bueno, fueron síntomas leves y más o menos lo permitieron a pesar del agotamiento que produce, pero porque si no se nos acumulaba todo. Y, y también fue muy difícil también para los buenos alumnos, ¿no? Para aquellos que intentaron cumplir todo en tiempo y forma, y yo lo vi con Juan, y lo vi también que anda por ahí con Tiago, que me decía, estoy cansado, y yo veía que él cumplía, ese trabajo es excelente, es un excelente estudiante, pero eh, como que también era mucho todo el esfuerzo, entonces fue lo que se pudo hacer. Y lo que vos decís es importantísimo, cuando dicen, bueno, el año pasado no hubo clases, es ningunear todo ese esfuerzo de docentes, de alumnos y de las familias que estuvieron detrás también de todo ese esfuerzo, de toda esa movida. ¿Sí? Bueno, ahora, dice Zulma, ahora en Cava hay un plan para comprar bicicletas. Sí. Y además de todo, también eso, no se toma en cuenta el tema de la... Juan me corrió la cámara, te buchoneé. No se toma en cuenta tampoco el tema de la seguridad de los chicos que tienen que ir y venir y todo esto. Y si tienen que ir en bicicleta, bueno, más allá de que en Capital haya bicisendas, también hay inseguridad, hay delitos, hay atropellamientos, es decir, no es tan fácil. Además, es un plan para comprar bicicletas, ni siquiera Claro, es y ahí que le también, proveen la bicicleta. claro, y ahí también volvemos
a este modo de pensar tan angostito que es el modo de pensar porteño, porque se Claro, discute en una conferencia de prensa del gobierno un tema que es solamente para una proporción tan chica de la población, como lo que claro. pasa en Cava con las bicisendas y con el plan para comprar bicicletas. Eso no es lo que pasa en el resto del país, no es la preocupación del resto del país. Y una deuda grande de estas conferencias de prensa que estuvieron dando acerca de cómo iba a ser la educación es la educación de los chicos con discapacidad. La, Ujú. la educación de los chicos con discapacidad, sobre todo quienes tienen discapacidad severa y no pueden hacer clases virtuales de ninguna manera, eso fue un abandono grande, eso debería haber habido más ayuda, más protocolos para que esos chicos puedan tener clases presenciales, porque son esenciales las clases presenciales para esos chicos. Claro. Y, y esas familias con chicos con discapacidad no pueden ayudar a los chicos de ninguna otra manera y el, el desafío de estar con esos chicos encerrados en casa es enorme. Y eso es algo que no, que hubiera sido mejor hablar de ese tema que de las bicicletas, desde mi punto de vista. Claro, claro, es que tal cual, los recursos que se están poniendo, que son pocos, no se están poniendo donde se tienen que poner tampoco. Y no le va a salir barato al Estado esto, ¿no? Escuché también esto de que, bueno, prefieren que la gente se muera antes que repartir netbook. En realidad tampoco es así, porque en realidad, digamos, además de todo, ¿no? Eh, el costo económico, político, en vidas de un colapso sanitario es enorme. Y Claro, no veo que tampoco lo estén teniendo en cuenta. sí. Ni siquiera veo que estén teniendo en cuenta el costo político de Siempre, si colapsa todo. siempre dejando en claro que al menos en mi experiencia de los profesores y de los maestros argentinos con los que hablé, todos quieren volver a trabajar, todos Tal cual. quieren volver al aula y todos tienen la intención de ayudar al alumno. Eso sin lugar a duda. No hay ningún profesor ni ningún maestro que diga, no, yo no quiero volver al aula, no quiero volver a trabajar. La discusión es otra, es dónde están los protocolos, dónde están los materiales, los recursos, dónde están los arreglos que había que hacer en los edificios escolares, qué va a pasar con el transporte, qué va a pasar con las vacunas. El tema es la claridad de la narrativa, que hasta ahora parece que no hay mucha claridad. El tema de las vacunas, por ejemplo, Inglaterra lleva vacunadas 14 millones de personas hasta ahora y los maestros todavía no fueron vacunados, porque los grupos de riesgo y las personas mayores de 70 y mayores de 80 y quienes cuidan a esas personas son muchísimas. Hay 14 millones de personas vacunadas y ninguna de ellas es un maestro. Entonces quiere decir que va a pasar tiempo hasta que los maestros puedan ser vacunados. Aunque Argentina tenga a disposición muchas dosis de vacunas, están las personas de riesgo, están las personas mayores, están quienes cuidan a esas personas mayores, están el personal de salud, y entonces va a haber que esperar para que llegue a los maestros. Creo que esa promesa que les hicieron de que en febrero volvemos, pero los maestros van a tener las vacunas, no es una promesa que se va a poder cumplir. No, no, no se ha cumplido para nada. La gestión en vacunas es muy buena. O sea, en Argentina, no teniendo todavía producción propia de vacunas, se ha conseguido gestionar muchas dosis, ya vamos casi por el millón de vacunados, que tampoco es poco, pero estamos lejísimos de que, por ejemplo, de tener a los docentes vacunados,
que tampoco es la cuestión de los docentes, porque esto es otra cosa. No es si los docentes, porque se ha dicho también, si, si el personal sanitario ha ido a trabajar sin vacunas, ¿por qué los docentes no pueden hacer lo mismo? No es la cuestión de los docentes, es la cuestión de las familias y de los chicos. Hay estudiantes no solamente que contagian y se contagian, sino que hay un porcentaje de estudiantes que está dentro de la población de riesgo, porque también los menores pueden tener enfermedades preexistentes, pueden ser pacientes oncológicos, pueden ser diabéticos. La diabetes de tipo 1 comienza generalmente a manifestarse a los 5 años aproximadamente, es decir, pero además muchísimos estudiantes viven con pacientes de riesgo, como es el caso de Juan, que ahora terminó la secundaria. Sí. Aparte, hay que tener en cuenta una cosa, que primero que nada, según el Banco Mundial, el 11% de nuestra población es mayor de 60 años. Y como dice, muchos convivimos con personas de riesgo, con nuestros abuelos, etcétera. Pero aparte, personas de riesgo no es un grupito, o sea, ya de base el 11%. Pero según la Cámara Argentina de Empresarios Medicinales y Farmacéuticos, la población de riesgo llega hasta el 45-46% de los argentinos. Es un montón, no se soluciona así nomás. Claro. Exacto, exacto. Bueno, Zulma dice, cuidados tenemos todos si queremos empezar, el problema es otro. Bueno, Tiago se despide por ahora. Miriam dice, no es responsabilidad del docente cerrar la brecha, sin embargo nos hemos esforzado para que todos tengan la mejor educación posible. Lo de Cava es demencial, tal cual. Y saludamos a otra Manucci que anda por ahí, a Carla, que ha entrado. Tal cual, lo de Cava es demencial, pero es también parte, yo creo que de algo, ahí sí, más planificado, pero para lo malo, digamos, porque hay toda una cuestión de socavar la educación pública, donde se le está pretendiendo pedir certificado de pobreza para anotarse en una escuela pública, que es un orgullo de nuestro país, que haya una educación pública para todos, con todo lo que hay que cambiar, todas las críticas que le podamos hacer, pero existe esa educación. Hay que mejorarla, por supuesto, pero está. Y realmente pedir un certificado de pobreza es, primero, digamos, es estigmatizante, pero además de todo, es decir, como si no fuera la educación un derecho. Y eso se está haciendo, además de que hace años que conseguir una vacante es re difícil, que hacen las vacantes online y entonces ponen a los hermanos en escuelas distintas, o sea, toda esa cuestión de cierres de cursos, de escuelas que literalmente se caen a pedazos, digamos, es todo parte de lo mismo. Claro, y en esa brecha y en esa desigualdad también quedó poco claro en la narrativa de los ministros cuál era la urgencia de la presencialidad. Hay un problema afectivo, como dijeron, esa necesidad emocional de los más chicos, o hay un tema de que no están aprendiendo, eso también se dijo mucho, de que fue un año perdido para el aprendizaje. Y si bien de alguna manera todas estas discusiones tienen una base científica, las teorías del aprendizaje de Piaget, de Vygotsky, todas se ocupan de que el aprendizaje es mediado por la sociedad, por la interacción. Los chicos aprenden a razonar porque se les presentan desafíos en la interacción con sus compañeros o con sus docentes, y es en ese contexto donde los conceptos toman otra relevancia y se incorporan como aprendizaje, como si que la virtualidad no tuviera ningún valor casi, ¿no? Si hablamos de esas teorías del aprendizaje.
Pero por otra parte, esta presencialidad, así como está planeada, no va a poder prolongarse. Apenas venga el invierno, el otoño, va a tener que interrumpirse como pasó en estos países, acá en Dinamarca, en los países con más recursos económicos, tuvo que interrumpirse la educación. La ciencia, la que nos habla sobre lo que está pasando con la pandemia y el virus, nos da información que no es completa y está bien, porque eso es la ciencia, darnos un pantallazo sobre lo que se conoce hasta este momento. Y lo que se conocía en la primera ola de la pandemia era que no pasaba nada, que las escuelas se podían abrir, que los alumnos no contagiaban y sin embargo eso no pasó. Las escuelas están cerradas en Europa. Las escuelas tuvieron que cerrar porque el pico de contagios fue más alto ahora en esta segunda ola que en la primera, en abril. Y porque muchos docentes la franja de edad de los docentes es entre los 20 y los 64 años acá en Europa, eh, se contagiaron, muchos murieron, y muchos son personas de riesgo. Entonces, hay una narrativa que dice se necesita abrir las escuelas, hay una necesidad emocional, hay una necesidad de revincularse, hay una necesidad de aprender y también de que los padres puedan volver a trabajar con los alumnos en la escuela. Y por otra parte, está este problema que es real de los contagios, de que las vacunas todavía no llegaron y que los docentes no pueden hacer magia. Tal cual, tal cual. Además, los chicos tienen también la necesidad emocional de seguir teniendo padres y abuelos vivos. O sea, ¿qué pasa psicológicamente con el pibe que va a la escuela, se contagia y trae el virus, lleva el virus a la casa y fallece el padre, la madre, los abuelos? Es decir, digamos, esa necesidad emocional no se contempla. Y además que esa necesidad emocional exista, no implica que por eso haya que hacer ahora, ya mismo, clases presenciales. Porque a veces los problemas no tienen una solución inmediata, como es el caso. Juan. Bueno, leo un par de comentarios. Pregunta para Manucci. ¿En el lugar donde vivís, todos los niveles educativos tienen clases presenciales? En el lugar donde yo vivo, las clases presenciales por ahora están suspendidas. Los únicos que tienen clases presenciales y que quedó abierto es el nivel del jardín de infantes, el nivel inicial. El jardín de infantes quedó abierto con un montón de suspensiones porque cada semana alguien da positivo, se contagia, entonces hay que cerrar por 10 días, después vuelven a ir. Y las escuelas primarias y secundarias están abiertas solo para los hijos de los trabajadores esenciales, que en la primera ola los trabajadores esenciales eran los trabajadores de salud y los de supermercados y quienes trabajaban en transporte. Ahora, en esta segunda ola, los trabajadores esenciales pasaron a ser muchísimos más. Hay trabajadores esenciales que trabajan en oficinas, en salud, en limpieza, en muchas cosas. O sea que hay una disparidad entre quienes pueden ir a la escuela y quienes no. Pero para la mayor parte de los estudiantes la escuela está cerrada. Parece todavía algo que se puede utilizar, una frase de un cura, Lorenzo Milani, un cura italiano que tuvo mucha relevancia en la educación en Italia y en el resto del mundo, que decía que la escuela es un hospital que cura a los sanos y abandona a los enfermos. Eso es básicamente lo que está pasando. Muchos de los alumnos quedaron excluidos y son los que están más en desventaja y los que más problemas tienen con la virtualidad. Y otros alumnos siguen siendo parte del sistema y esa desigualdad
no es nada buena para nadie. Tal cual. Lee lo de Ana. Acá me aporta un profe que el docente tiene que ir a clase a cumplir con, no sé qué quiso decir ahí. Dar clase virtual en la escuela. Así el edificio se usa y el docente está a disposición de los alumnos que no pueden conectarse o tienen dudas. Sí, una de las cosas que se estuvo hablando de este día, se estuvo hablando del sistema de burbujas, que ya estuvimos hablando, del sistema de guardias, que es un poco lo que está aportando Ana, digamos, que haya guardias para determinadas dudas, para recibir trabajos, que también es complejo, pero bueno, se puede hacer, porque tampoco estamos hablando de ninguna presencialidad, ¿no? Digamos, la tercera posibilidad, que sería la más demente de todas, es clases como si fuera prepandemia, ¿no? Que, digamos, en la ciudad de Buenos Aires se estuvo hablando de todos los días los chicos a la escuela, todos los chicos, 4 o 5 horas por día. Bueno, esto de hacer, si realmente lo van a hacer así, bueno, los resultados pueden ser catastróficos, ¿no? Vamos a ir cerrando con algunas conclusiones, algunas cositas, pues ya nos queda poquito tiempo. Claro. Pregunta. Sí, perdón. Pero. Dale, Juan, dale. Bueno. Dale. Pregunta Miriam, pero para las guardias, ¿cómo llegamos a las escuelas? ¿Nos ponen el transporte? Claro, ahí también está la cuestión, ¿sí? Y por supuesto para los que somos de riesgo no podemos ni siquiera las guardias. Y ahí está el tema de las dispensas laborales. Y ahí también está otra problemática. Las dispensas laborales, por lo menos al día de hoy, se dan para determinadas patologías, para otras que está comprobado que tienen que ver con mayor riesgo si se padece COVID, como la hipertensión, no está contemplado, y está muy discutido cómo es la dispensa cuando hay parientes de riesgo que convivan con el trabajador o inclusive con el alumno, porque hasta ahora nos han dicho que para parientes no hay dispensas, lo cual que también, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, en primer lugar, entonces, la cuestión no es sí o no, no es si clases presenciales o clases virtuales. Se debería haber avanzado más en una virtualidad que incluya a más personas, ¿no? Yo creo que tendríamos que estar hablando ahora de mayor entrega de tablets, de netbook, etcétera, ¿no? Que no se está haciendo, de liberar más el tema de la conectividad. La cuestión es cómo se va manejando esa presencialidad y con qué recursos. Lo que vos dijiste antes, el único regreso seguro y cuidado, porque nos hablan de una presencialidad cuidada, que la verdad que parece un chiste, dicho así, lamentablemente no. La única presencialidad cuidada es con una gran parte de la población vacunada. Esa es la única posibilidad que hay. Se están gestionando las vacunas, se está avanzando, en todo el mundo hay demoras en la vacunación, eso se entiende, habrá que esperar que estemos vacunados, o sea, eso sería lo más lógico, ¿sí? Después este tema que yo en todos los años, 30 años de docente lo he escuchado todo el tiempo, esa cosa de medir todo el tiempo, cuantificar el éxito en la educación como que, bueno, 180 días de clase sí o sí, porque eso es... ¿Y quién garantiza que esos 180 días de clase realmente sean suficientes para que se aprenda?
¿En qué contexto? ¿Con qué recursos? ¿De qué manera? Parece que hay muchas más cuestiones que los 180 días, que en marzo de todos los años siempre estamos con esa promesa, que es una promesa mentirosa, ¿no? Juan, y lee, por favor, ¿ibas a decir algo? Sí, Y no, sí, lee. que con respecto al, sí, ahora leo. Con respecto a lo de los 180 días, me acuerdo en la campaña de 2015, en el debate entre Scioli y Macri, peleándose por quién iba a poner más días de clase. Claro. Que era Scioli diciendo, no, conmigo va a haber 190, y Macri, no, 200 conmigo, Sí, no, sí, 210, sí, no, 220. Entonces se están midiendo. Claro, entonces, en conclusión, los docentes quieren volver al aula y los alumnos tienen una necesidad de volver al aula, pero esto no se puede hacer de la nada, sin un plan, y la narrativa de quienes son los ministros, ahora, como hace 10 años, como hace 20, como hace 50, sigue siendo una narrativa mentirosa que tiende a meter abajo de la alfombra deudas con el pueblo que tiene que suplir, que tiene que sanar, y eso se tiene que hacer desde la conducción, y tiene que haber una conducción honesta y con una narrativa diferente. Y en ese contexto, cuando la conducción hable más de la justicia social y de la igualdad, entonces se va a poder hablar de la educación desde otro punto de vista, ¿no? Los docentes no pueden sanar la deuda que el Estado tiene hace muchos años con los alumnos y con la población en general. Entonces, al final se va a volver a la presencialidad y las cosas se van a ir haciendo sin un plan, como, como es lo que propusieron, porque no hay un plan claro, y se suspenderán las clases cuando haya un pico de contagios y se volverá a ver el protocolo y el plan, y los docentes irán haciendo camino al andar, como fueron todos estos años. Como fue siempre, tal No, cual. da igual, da igual. Así se establece y preguntan los medios de comunicación en estos países, ¿colaboran o minimizan el trabajo docente? Contesto yo, después doy la palabra que respondan lo que quieran ustedes. Mi opinión es siempre atacar y minimizar no solo el trabajo docente, sino también el trabajo de los estudiantes. Es muy común cuando los estudiantes, sobre todo en Capital, toman una escuela, toman una facultad, reclamando X cosa, siempre de los medios se lo atacan, son virales esos videos de distintos periodistas peleándose con estudiantes. Bueno, y bueno, lo mismo con los docentes. desde el punto de vista de los docentes aquí en Inglaterra o en otros lugares, en estos países hubo gobiernos, bueno, acá el de Thatcher, por ejemplo, que destruyó a las entidades que ayudaban a los trabajadores. No hay comunidad organizada, no hay sindicatos, son muy débiles, digamos, si hay las uniones de los trabajadores, de los obreros. Entonces no hay manera de reclamar. A veces no hay ni siquiera paros. Entonces el docente está bastante desprotegido, y además de desprotegido sí tiene este desmerecimiento en los medios o de parte del Estado. No hay tanto reconocimiento, ¿no? Son todas profesiones de servicio, la salud, la educación, son todas profesiones de servicio que carecen del reconocimiento y del sueldo que debieran tener, ¿no? Claro, claro. Claro, y por eso ese ataque permanente, ¿no? Que es funcional a todo eso. Sí. Y si entendieran las familias, que también los docentes tenemos la deuda de no hacernos entender en esto, ¿no? De que la precariedad de nuestro trabajo va en contra de la calidad de nuestro trabajo muchas veces, porque también somos humanos. Claro. Y ponemos todo, pero seguimos siendo humanos. Dice Miriam, y nos vamos despidiendo porque quedan segundos. Sí. Dice Miriam que es hipertensa y que no va a asistir por una cuestión de su salud. Bueno, Laura, nos despedimos muchísimas gracias. con una frase de Borges: pasame la mayonesa,
Así quedamos como intelectuales. Besos. Y ahora a las 20 los espero en mi cuenta para el vivo sobre Rosa Luxemburgo. Y bueno, y Paulo Freire decía, el maestro que lucha también está enseñando, ¿verdad? ¿Lo dije bien, Juan? Muy bien. Sí. Y pásame la bayonesa. Pásame la bayonesa, que es de Borges. Un beso. Claro. Gracias, Laura. Muchísimas gracias.